Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:41, 7:41 en las Islas Canarias. Comenzamos esta mesa de debate Mañanas en Libertad con buenos amigos, que es lo bueno de tener gente pues muy reputada y además con una opinión propia, que es algo desgraciadamente poco frecuente en nuestro país, pero a nosotros nos gusta mucho y por eso les tenemos aquí. Don Borja Montoro, ¿qué tal? Bienvenido a esta mesa. Muy bien, buenos días. Además, encantado de estar aquí de vuelta. Además, con cosas interesantes sobre las que poner el foco. Está la actualidad calentita. Vamos a intentar que los árboles nos dejen ver el bosque. Es que hay demasiados árboles, el bosque es muy frondoso. Sí, pero bueno, vamos a intentarlo en la medida de lo posible. Y me acompaña don Matías Jove, que es el que coordina, el que lidera, el que está detrás de la Asociación Española Cuba en Transición. Don Matías, bienvenido a esta mesa. Buenos días, Carmen, encantado de estar aquí contigo. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de corrupción, pero también de cuestiones relacionadas con grandes instituciones que nos gustan mucho en este programa, y no precisamente por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer, por lo que dicen, por lo que proclaman y por lo que, por desgracia, nos cuesta a todos los ciudadanos. Estoy hablando de instituciones como la OTAN, la ONU. Se estaba usted preocupando, don Borja, no sabía por dónde iban los tiros. Grandes instituciones, vamos, digo, ya ha llegado la hora de hablar de la justicia. Gran institución también, con una importante huelga que comienza hoy, no lo olvidemos, y que apoyamos firmemente desde este programa, en apoyo de jueces y fiscales y de la independencia judicial. Pero no, decía lo de la ONU, decía lo de la OTAN, porque la semana pasada vimos como Pedro Sánchez se paseaba en esas esferas internacionales, haciendo uso de su belleza, de lo bien que habla inglés. Bueno, está un poco demacrado últimamente ya. Sí, pero aún así todavía él se sabe guapo, ¿no? Ese ego más que yo, tiene. Desde luego, siempre lo ha sido. Sí. Tengo que decirle que la fealdad por dentro es tan grande que aunque quiera presumir, pues no todos caemos en esa falacia. Pero hablaba de la OTAN, hablaba de la cumbre de la ONU, que también han dicho que es muy importante hablar de la multilateralidad, del buenismo, de la paz, de la prosperidad del planeta. Y don Matías Jove hoy nos traía una propuesta muy interesante que lanza la Asociación Española Cuba en Transición, relacionada con qué personas están en la OTAN, qué personas están en la ONU y sobre todo qué países están involucrados en todo esto, ¿no? Pues muchas gracias, Carmen. Se ha hablado mucho del trilerismo de Pedro Sánchez, del juego de trileros, ¿no? Con esa propuesta de Mark Webber de que los países de la Alianza Atlántica dedicaran un 5% de gasto del PIB al gasto en defensa. Pedro Sánchez ha regateado, ha jugado todas sus cartas y al final hizo una rueda de prensa diciendo que España se desmarcaba. El truco duró apenas unas horas porque salió el documento donde se dice que efectivamente Rute, España se ha comprometido en los próximos 10 años a dedicar el 5% del gasto al PIB. Pero nosotros hemos sacado una nota que yo creo que es muy relevante, porque no solo es importante lo que estás financiando, sino también es importante que lo que financias por otros lados, ¿no? Y España está financiando de manera muy sustanciosa a uno de los principales aliados de Putin, enemigo principal de la Alianza Atlántica, que es Cuba. Cuba, la tiranía cubana, le debe a España por deuda pública más de 2.000 millones de euros. Recibe a través del acuerdo de diálogo de político cooperación un riego enorme de dinero anualmente, y a través de la cooperación española y de la cooperación de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos le tenemos sostenido cuando se ha convertido en un aliado principal de Rusia desde la invasión. Y lo que apareció el otro día publicado, desde el inicio de la invasión de Ucrania, ha habido 20.000 soldados mercenarios cubanos que han estado luchando bajo bandera rusa en Ucrania. Y esto es muy relevante, porque no podemos decir que estamos combatiendo, ¿no?, luchando del lado de la OTAN, cuando a la vez estamos apoyando a su principal aliado. Entonces no se puede soplar y sorber a la vez, y yo creo que es muy importante como primer paso
no solo que España financie lo que tiene que financiar, sino sobre todo que deje de financiar a nuestros principales enemigos. Que es una de las cuestiones cruciales y que poníamos encima de la mesa. Se incorpora a esta mesa de tertulia doña Lucía Echevarría. Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Que además luce un moreno envidiable, tengo que decirlo. Eso lo he visto, nada más entrar. Sí. Es verdad. Sí. Es Un que- bronceado ahí. pero lo importante es que las ideas se mantienen claras. En la piel oscura, No creas. las ideas He sido claras. víctima de Óscar Puente a la vuelta, he sido una de las 3.527 personas que se han quedado tiradas a la altura de Córdoba. Y para uno que me ha dicho señor inculto, que me dijo usted en Google, en Twitter, da igual, porque esto ha sido culpa de Yoigo. No, verá, la energía la suministra Adif, ¿entiende usted? Y- Si Adif le quita la energía al tren, el tren se queda sin aire acondicionado. Hay que hacer el BUP, o la ESO. Como se llame O sea, ahora, como si el se problema llame es la ahora. injerencia que tienen en algunas ocasiones los partidos de izquierdas para controlar la educación, y de esto precisamente el comunismo sabe bastante, ¿no? De la penetración en El adoctrinamiento. en el adoctrinamiento, ¿no? Que es una de las herramientas específicas. Estábamos hablando precisamente de la injerencia de países como Cuba, como Rusia, en diferentes aspectos. Estamos hablando de la financiación y precisamente sobre eso hay que poner foco, ¿no? ¿A dónde va el dinero que estamos pagando y que indirectamente, Matías, sale de nuestros bolsillos? Eso es así y no es calderilla. Son muchísimos miles de millones de euros que en el caso de Cuba es sostener una tiranía que funciona como operador principal para todos los males de la tierra. O sea, es que muchas veces seguimos teniendo la idea de que Cuba es una isla preciosa con unas playas maravillosas donde ir de vacaciones, cuando en realidad se ha convertido en uno de los operadores y aliados de los distintos ejes del mal antioccidental, ¿no? O sea, Cuba tiene una estrechísima relación con Irán, con China, evidentemente con Rusia, ¿no? O sea, cuando digo que hay 20.000 cubanos que han luchado bajo las órdenes de Putin en Ucrania, no estamos hablando de una anécdota, ¿no? Se habló mucho, se publicó que había soldados mercenarios de Corea del Norte luchando, ¿no? Y apenas se ha hablado de lo que está sucediendo con Cuba. Entonces, ¿cómo podemos estar sustentando una dictadura diciendo que estamos apoyando a Ucrania cuando es absolutamente incompatible, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que hay que sacar a la luz, porque no se puede soplar y sorber a la vez, y en el caso de Cuba, además, tan vinculada a Venezuela, ¿no? Porque recordemos que el origen del chavismo está en Cuba, el desarrollo del chavismo está en Cuba, y la continuación del chavismo está en España. Entonces yo creo que es muy importante poner la luz, poner los focos donde tenemos que ponerlo, y yo creo que en ese ejercicio de trilerismo del presidente Sánchez hay muchas bolitas, pero creo que una bola principal es que estamos financiando indirectamente, y muchas veces podemos estar financiando al enemigo. Estábamos tomando antes un café, hemos coincidido antes de entrar tomando un café con el señor Jové y me ha recordado, y es verdad, y es una cosa importante sobre poner el foco y poner un poco de luz, que el Pollo Carvajal va a empezar a declarar en Estados Unidos ahora, creo. ¿Cuándo es cuando tiene la declaración? Pues empezaba el juicio, Y es importante de alguna Bien manera. empezado ayer, y la vista se ha retrasado, empieza el jueves. Y hay personas en Madrid que están temblando, esperando a ver la declaración que puede deponer o... Pues tienen muchas razones. Recordemos que el Pollo Carvajal fue arrestado en Madrid a pesar de que parecía que estaba escondido con el conocimiento de algunos, y tiene muchísima información, porque el Pollo Carvajal fue el jefe de la inteligencia durante casi 10 años del chavismo, y lo que ha anunciado que puede revelar es muy relevante. O sea, él va a hablar varias cosas, sí, ¿no? Sí. Va a hablar de 4 temas. Él ha dicho que quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos para hablar de 4 temas que son muy interesantes. El primero es sobre el Tren de Aragua, que es la utilización de la inmigración ilegal como un arma contra una organización Estados Unidos, criminal una organización completa, sí. terrorista disfrazada de inmigración.
La segunda es sobre las redes de narcotráfico, las distintas rutas de narcotráfico que se operaban desde Venezuela. Y que está relacionado con el tren de Aragua, lógicamente, claro. Tan relacionado, lo que está diciendo el pollo Carvajal es que efectivamente Venezuela es una narcodictadura. Lo que pasa es que eso hay que probarlo y hay que decir con los nombres quién está en esa banda. La tercera tiene mucho que ver con toda la lista, ¿no? El listado de espías que ha tenido Venezuela por todo el mundo. Y la cuarta, que es muy relevante y apenas se ha hablado de ella, es el papel que ha podido tener Venezuela en las elecciones de Estados Unidos de Donald programa Trump. Que es con el supuesto fraude electoral que se pudo cometer en Estados Unidos. En Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. Se está hablando mucho de los fraudes electorales en toda Iberoamérica. Se da por sentado que en Bolivia, en Perú, México, o sea, digo, eso es una epidemia. Y podemos estar tranquilos en España, en cambio estamos en buenas manos y no tenemos... Yo creo que bueno, don Borja, ¿cómo es usted esperanzado, no? Por suerte, le ha faltado decir que tenemos a la Unión Europea vigilante, que es el garante de todos los bienes, ¿verdad? Mucho tener a Europa, sí. Esperemos que entiendan la ironía, ¿no? No lo sé, nadie puede afirmar ni dejar de afirmar nada, pero es algo que hay que tener presente y hay que tener, es decir, ahora se parece que se van a investigar asuntos que tienen que ver con el pasado, pero nos preocupa el futuro, porque estamos... dicen que hasta el 27, dice Sánchez, que se va a quedar. Me da igual que sea el 27, que sea el finales del 25 o que sea el 26, pero dentro de poco, antes o después, volveremos a tener comicios y tendremos procesos electorales, y a todos nos tranquilizaría tener la seguridad de que se celebran con absoluta limpieza. Y este tipo de asuntos, quiero decir, si en Estados Unidos se ha podido llegar a manipular o se ha podido llegar a alterar el resultado, que nunca son alteraciones descomunales, son sencillamente en diferentes lugares específicos, pero son lugares donde una cantidad de votos no muy grande te cambia un escaño de manos. Entonces, no sé si escuchaste ayer hablar al alcalde de León de todo lo que había hecho Santos Cerdán, que era... traigo a militantes de no sé dónde, saco a militantes muertos y les pongo a votar, claro, etcétera, etcétera. Luego ves lo que habían hecho en las primarias con Madina. Luego ves que Leire estaba trabajando en Correos cuando de repente las últimas elecciones, de golpe en el último momento, mágicamente se da la vuelta a las tornas. Y hombre, yo no tengo la prueba fehaciente, pero mi sospecha es bastante... Yo sí que creo que en las últimas elecciones españolas ese último giro de tuerca del último momento con los votos de Correos no fue limpio. Y nadie me va a sacar de eso. Es una sospecha. Hombre, porque es un patrón. Entonces los psicólogos sabemos que cuando hay un patrón que se repite, pues es lo que es, ¿sabes? Deberían ser capaces de garantizar absolutamente... En las últimas elecciones hubo una cosa de la que yo creo que no se ha hablado, lo que deberíamos haber hablado, que es el cambio legislativo que hubo del voto rogado. Antes era prácticamente imposible votar fuera de España, o sea, apenas votaba un 3% de los españoles que estaba censado en los países extranjeros. Se hizo un cambio legislativo y empezó a votar muchos españoles, pero además es que el número de españoles en el extranjero también se incrementó por la llamada ley de abuelos. Sí, exactamente. Entonces yo creo que, bueno, que la modificación del censo es otro de los temas muy relevantes a la hora de analizar posibles variaciones importantes en los resultados con electorales. Bolsas de voto que hay que ir. Yo respecto a lo que has dicho del bloque ruso, me gustaría dejar caer un salseo obvio, ¿no? El otro día veis que se van todos a Hungría a protestar porque han prohibido ¿cómo se dice? La manifestación del orgullo. No sé, una manifestación tan prohibida que uno, había 200.000 personas. Uy, qué mal se les da prohibir a esta gente. Y dos, el mismo concejal de Más Madrid saca una foto en el que la policía de Orbán le está defendiendo a él de otras manifestaciones. Sí, lo dice además. Dice, han venido unos neonazis y tal, pero gracias a Dios ha aparecido la policía. Dele usted las gracias a Orbán, por lo menos. En la Hungría de Orbán, las uniones del mismo hecho no son matrimonios, pero hay uniones de hecho en Eslovenia, en Polonia, en Rumanía. Es decir, vas viendo en Serbia, en todos los países de alrededor,
No. En Turquía, el año pasado Erdogan detuvo a 15 personas. Sí, he 3 seguido de ellas con, no se sabe dónde he seguido están. con interés los tweets que ha Sí, estado claro. usted poniendo al Entonces respecto. me dice, vamos aquí a manifestarnos. ¿A qué ha ido usted? Pues ha ido porque Orbán no mantiene su misma línea política, punto y pelota, ¿sabes? Pero yo estoy harta de la utilización de eso que le llaman colectivo. Para eso sirven los colectivos, Claro. para ser utilizados, Sí. lógicamente, claro. Y sobre- Cuando nos echan a todos los demás, que ya no podemos pertenecer a ese colectivo, ¿sabes? Y encima se van con mi dinero. Eso es lo más grave, Se van al efectivamente. superhotelaco de Budapest, donde se han debido dar una juerga, no te quiero contar, con Pepito Piscinas. Pepito Piscinas es este señor que está, que es el director LGTB del PSOE, que es el tío más borde, y más inútil, cuya única función es poner tweets inútiles en su feed, y se va allí, y entonces claro, era nadador, sabéis que era waterpolista, entonces su propio colectivo le llama Pepito Piscinas. Y claro, ¿para qué sirve Pepito Piscinas? Para salir todo mono bailando, ¿no? Me pareció una de las cosas más ridículas, Estuvo él también, mamarrachas. este Hombre, señor, Pepito Piscinas el primero que salía bailando, ¿sabes? Hombre, Que le sí. faltaba ir con el gorro. Me lo perdí. Vamos, ya Y me sobre mandará todo porque usted no el- va esa izquierda que tanto habla de los derechos humanos a países como Cuba, Venezuela, denunciar las injusticias, a países donde hay pena de muerte para los homosexuales, como es el caso de Irán, como es el caso de Sudán, como es el caso de Yemen, de Arabia Saudí, de Mauritania. En fin, ¿no? Esa hipocresía habitual de esta Pero que izquierda no vais a fetén. detenerse ahí. Turquía está en la Unión Europea. Si ellos hablan de Europa, Turquía el año pasado detuvo a 15 personas. Hay varias que no se saben aún dónde están, ¿sabes? Jotas, es donde está. Bueno, pero que quiero decir que Turquía es muchísimo más salvaje contra los homosexuales, aparte de que tú eres gay, te vas a Turquía, ligas con un joven turco, te lo llevas al hotel y lo siguiente es la policía pidiéndote dinero. Es un clásico. Ese chantaje que Sí, también conocen bien, por desgracia, en Cuba. Entonces es como ustedes, Pepito Piscina, seguro que... Pero aquí me van a denunciar. Víctor, perdón. Ustedes saben que esto pasa perfectamente. Esto es de sobra conocido, como pasa en Marruecos, como pasa en muchas otras partes. Y se van a Hungría. Se han ido de fiesta a Hungría con mi dinero a estas Sí. cosas. Y Bueno. claramente porque les molesta la postura de Orbán respecto al bloque ruso. Esto es todo por lo que... Han ido- Sí. Yo me alegro por Orbán porque esto le va a dar unos cuantos votos. Y Sí, eso sí. pues han hecho una buena campaña. Sí, etcétera. porque le quita a la izquierda, o sea, los húngaros, como tú sabes, son muy nacionalistas desde toda la vida, desde Sisi Emperatriz, vamos. Entonces le quita todo lo que es injerencia externa, les molesta mucho, porque además, habiendo vivido bajo el comunismo, les molesta mucho. Esto se percibe como injerencia externa. ¿Qué hace toda esta gente viniendo aquí a decirnos lo que tenemos que hacer? Es decir, le regala a Orbán la opinión pública que ya tenía ganada, pero ya se la han regalado. Sí, que es una cuestión como por lo menos para que se lo hagan mirar. Bueno, señores, nos acercamos a las 9, las 8 en las Islas Canarias. Es el momento de hacer una pausa publicitaria. Matías Jove, si le apetece, se puede quedar en esa mesa de tertulia, que es un invitado más, para hablar de muchas encantado. cosas, como por ejemplo la justicia, la huelga, la corrupción. Pero saben ustedes que hace calor, es lógico, es verano, es lo que toca. Y llega el momento de poner el foco en sus abrigos y en sus prendas de piel, porque con este calor sepan que se resienten mucho, se agrietan, se cuartean. Si usted tiene un abrigo de piel que, por ejemplo, le quiere dejar en herencia a sus hijas, a sus nietas, pues quizás tiene que velar porque esté en buenas condiciones. Y para eso, lo mejor, lo de siempre, señores, Friopiel, el lugar donde conservar las prendas de piel en este verano. Llevan desde el año 54, lo cual es una auténtica garantía de calidad, dedicándose a la conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado esta temporada y la siguiente y la siguiente. Y gracias a esto usted conserva las pieles en mejor estado y evita que se cuarteen, que se resquebrajen y que se terminen rompiendo, echando a perder pues auténticos abrigos que son obras de arte. ¿Cuánto cuesta esto? Seguro que se lo está planteando. Pues tengo que decirles que es muy económico. Desde solo 50 euros toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo, garantizándoles que esas prendas de piel van a estar en buenas condiciones y con servicio a domicilio incluido. O sea que le recogen el abrigo y se lo vuelven a devolver cuando termine este calor infernal y cuando acabe esta temporada estival. El frío realmente es el único sistema que ayuda a proteger las prendas de piel, así que ya lo saben, confíen en Friopiel en el 91 326 50 25, 91 326 50 25. Y ahora sí, pausa publicitaria, 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, y seguimos aquí en Mañanas en Libertad.
El Toro TV también es Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues seguimos en Mañanas en Libertad sin Luis del Pino, que se incorporará ya la semana que viene, cuando vuelva de vacaciones, cuando espero que hayamos llegado un poquito más profundo dentro de la búsqueda de la corrupción en nuestro país. Pero en esta mesa de tertulia en la que estamos con Borja Montoro, con Matías Jove y con Lucía Echevarría, poníamos encima de la mesa la injerencia del Ejecutivo, concretamente de Pedro Sánchez, en la justicia. Saben que hoy hay una huelga que apoyamos desde aquí, la de los jueces y fiscales, que se va a prolongar durante 3 días. Y lo que les pedimos a los jueces y fiscales es que no les tiemble el pulso, que sean independientes. Lo ha dicho el propio Pedro Sánchez, que es el momento de la justicia, pero nosotros también les tenemos que decir que no podemos dejar solo en manos de la justicia lo de la búsqueda de la corrupción y, sobre todo, el señalamiento del foco, del número 1. Ha entrado Santos Cerdán en prisión, pero no se puede quedar solo ahí, y de hecho ese es el mensaje que lanzamos esta mañana, que los bosques no nos impidan ver, que los árboles no nos impidan ver el bosque de corrupción. Los bosques no te impidan ver el castillo. El castillo, ¿quién está sentado en ese trono? En el número 1, ¿no? Que es una de las claves. Bueno, hay dos, yo creo que hay 2 números. El 1, casi con seguridad, ni siquiera es Zapatero, porque yo he llegado a leer la teoría conspiratoria de que el Zapatero es un agente de la CIA que se había metido ahí. Ya, como las cosas dan tantas vueltas, nada me sorprendería. Pero ni siquiera es Zapatero, yo creo que está más arriba. Pero que todo esto... a ver, yo es que a Pedro Sánchez, con todos mis respetos, y además siempre lo he dicho aquí, que él no era, que él era un tolai y que él era un tolai. Yo sigo pensando que él era un tolai. Este señor es un señor que sabía que había mordidas, que sabía que había cosas, pero no se enteraba, en mi opinión, de la misa la mitad. Porque además se deja pillar en tonterías. Es decir, lo de tu señora haciendo el paripé de la Complutense. ¿Qué te crees? ¿Que media Complutense no se va a cabrear y va a empezar a sacar cosas y a sacar mensajes y a avisar a todos los que tengan que avisar? Lo de su hermano. Si fue la propia Diputación la que empezó a llamar a todo el mundo a decir saca de esto, saca de esto, saca de esto. Que al final era el chocolate del loro, porque de esto no te llevas nada. Y a este señor le pierde la vanidad, a él y a toda su familia. El querer aparentar, querer aparentar, querer aparentar. Pero tiene alrededor a otros, que son, pues eso, como Cerdán, que no se le veía, que vivía en una humilde casita o presentaba una humilde casita. Tenía un pisaco aquí, por supuesto, pero su casa era una humilde casa
casa de protección oficial, y el otro que vivan por debajo y que eran los que hacían el verdadero negocio. O sea, que esto no le libra a Pedro Sánchez, porque el que no sabe tiene tanta... El que está sentado en la presidencia del gobierno es él, que tiene mucho poder, y nombra ministros y... Pero yo creo que del nivel brutal, fíjate, en el auto de la UCO dicen esto de que se cabrean con Ábalos no porque haga las mordidas, sino porque las hace a espaldas, porque está intentando hacer un negocio paralelo. Yo creo que del nivel de chanchullismo barato, porque es que era una cosa... Barato, a mí me cuesta el dinero de mis impuestos, que acabo de pagarlos. De chanchullismo rancio, de chanchullismo chapucero, de chanchullismo Pepe Cotera y Otilio, de chanchullismo dejando pruebas por todos lados, porque al final no dejan de ser un portero de discoteca, un gañán de Tudela, ¿sabes? Gente que no es precisamente... El gañán de Tudela nos ha levantado 550 millones de euros a los españoles. Es un ladrón de guante blanco. El gañán de Tudela iba dejando rastros allá donde iba. O sea, al final intentan hacer la macrooperación una serie de descerebrados. Ahora que les haya salido mejor o peor que más arriba, yo creo que lo más arriba es precisamente donde tú dices... O sea, Cuba es la isla asesora de todo el mundo, pero el entramado es tan complicado que encontrar a uno es muy difícil. Las mordidas, las comisiones, esos 500 millones de euros, lo que están apuntando la gente que está sacando estas investigaciones periodísticas de las que tenemos que hablar, porque son investigaciones que están durando meses, a lo que están apuntando es que esto es pecata minuta. El chocolate del loro al lado de lo relevante de Venezuela. Exacto. Es que Venezuela, que tiene muchísimo dinero, sobre Venezuela había impuestas una serie de sanciones y supuestamente ha habido gente que les ha ayudado a eludirlas a través de República Dominicana con ganancias multimillonarias. Eso es, la luz está apuntando hacia ahí. Y matando de hambre a un país entero. Y podría estar ahí gente del entramado del Partido Socialista. Eso es lo que... Camino de matar de hambre al segundo, porque nosotros tampoco... Quiero decir, la gente aquí no está especialmente disfrutando. Los venezolanos que viven en Madrid viven muy bien, pero mi hija no puede alquilar un piso. Los que viven en Madrid, hay dos, los del barrio de Salamanca, que son chavistas, viven muy bien. Exacto. Los que viven en Lavapiés, ya te digo yo que no, ¿eh? Sí, efectivamente, como dice don Matías... Y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la semana pasada tuve el honor de estar en la cumbre de la Iberosfera y de conocer a todos nuestros hermanos hispanoamericanos que nos dicen, oye, es que esto yo ya lo he vivido, y vais hacia ese abismo, vais hacia esto, que la gente dice, no, pero ¿cómo nos vamos a convertir en una dictadura como la venezolana? Sí. Pues señores, empezaron así. Es que es una hoja de ruta. Bueno, empezaron así, y yo, hablando el otro día con Maybor Petit, que estuvo en la cumbre de la Iberosfera, y te iba contando qué pasos siguieron en Venezuela para convertirse en lo que son hoy, y son muy parecidos a lo que tenemos en España, ¿no? O sea, es un deterioro sistemático de las instituciones, la creación de una gran masa de dependientes. Entonces ahora a mí me preocupa muchísimo que haya más españoles que estén recibiendo que aportando, y eso es muy peligroso. Y luego un nivel educativo nefasto. Por esa injerencia en la educación de la que hablábamos antes. Eliminar al disidente, que ya lo han hecho. 2, crear el equipo de opinión sincronizada, crear una máquina propagandista brutal. 3, la cooptación de la obra pública, empezar a hacerse con una ingentísima cantidad de dinero a través de la obra pública. Esos 3 ya lo han hecho. La creación de un sistema, una amplísima red clientelar, y la cuarta, que es precisamente parte de la obra pública para la anulación de cualquier contrapoder. Y la cuarta, que es donde entramos ahora, es cargarse al Poder Judicial. Claro. Pero es que en todos, tú ves Argentina, Venezuela, todos, y es exactamente igual. Y entonces empieza la Alemania nazi, lo mismo. Empieza por el chivo expiatorio, los judíos, los fachas, lo que sea. 2, eliminación del disidente una vez has dicho el chivo expiatorio. 3, la creación de la máquina propagandística brutal que repite una mentira repetida se convierte en una verdad. 4, ¿cuál era? La cooptación de la obra pública. Bueno, no es que vayan una por una, más o menos van todas a la vez. Y por último, pero eso sí que se va siempre lo último, es el secuestro del Poder Judicial. Y lo han hecho clavado. Y esto no es casualidad, es que está definido. Es decir, los propios principios de Goebbels, que no se los inventó él, que Goebbels ya leía a otra gente, son así, ¿sabes? Y esto, lo que sucede con esto es, y yo siempre lo traigo a colación, entonces la gente me dice, ¿qué se preocupa usted más
de criticar al Partido Popular que de criticar al PSOE. No, el PSOE es la máquina y es el enemigo y está haciendo todo eso que usted describe. El problema es que durante años y años, porque ahora parece que existe el sanchismo, que es nuevo, pero ya tuvimos el zapaterismo y le ponemos todos los ismos y en realidad es el socialismo y ha sido siempre el socialismo. Y la respuesta frente a eso, y además es una respuesta, yo la llamaría ilegítima y contraria a la voluntad del pueblo, porque el pueblo le dio en su momento una mayoría absoluta a José María Aznar. José María Aznar había prometido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que se cargó, que ahora el gran Felipe González, que todos alaban, los primeros, los que le llaman el socialismo bueno, y luego los primeros que lo traen a los estrados y a hablar con él, son los miembros del Partido Popular también, y a mí no se me olvida que el que metió la mano primero, la cuchara, en el Poder Judicial fue Felipe González, pero es que Aznar no lo cambió con una mayoría absoluta que lo podía haber hecho. No en la primera legislatura, porque tenía las manos más atadas, pero sí en la segunda, y no lo hizo. Y después vino Zapatero, el Partido Socialista otra vez, y aquello no se cambió, por supuesto, y se profundizó. Y entonces nos volvieron a prometer una vez más que iban a renovar el poder, la elección de miembros del Poder Judicial y la reforma de la justicia, y con 11 millones de votos el señor Rajoy tampoco lo hizo, y el Partido Popular ha tenido 2 ocasiones históricas para cambiar eso, y no se ha hecho. Entonces ahora, cuando ya llegamos a las últimas bocanadas de la justicia está pidiendo auxilio porque está siendo asaltada, hay que decir que la responsabilidad es de quien la está asaltando y de quien, habiendo tenido la responsabilidad y la obligación de haber evitado ese asalto en su momento, no lo hizo y dejó pasar. Y entonces ahora nos vuelven a pedir confianza y nos dicen que ahora, me parece que es dentro de un par de días, empieza un congreso y nos dicen que es que gracias a ellos va a la justicia, no sé qué. Hace un año firmaron un pacto por la justicia en Bruselas el señor Pons y el señor Bolaños, que es el que está haciendo ahora esta reforma contra la que se están levantando los jueces. Y nos vendieron y nos dijeron que con eso ya se había garantizado definitivamente, porque iba a haber un informe obligatorio antes de final de año, en 6 meses tenía que elevar el nuevo Consejo del Poder Judicial, tenía que elevar un informe a la Cámara proponiendo una nueva reforma de la ley. Yo estoy esperando ese informe no ha llegado. Entonces alguien le preguntó, recuerdo perfectamente una entrevista en la que, creo que recordar que era Luis Herrero, le preguntó directamente al señor Feijóo, bueno, ¿y si esa reforma no viene porque los miembros del Poder Judicial elegidos por el PSOE se niegan a firmarla? Entonces, ¿qué pasará? Entonces Feijóo dijo, entonces actuará Europa. Con esto se ha solucionado siempre todo. Actuará Europa, pero yo a Europa no la veo actuar al respecto. Yo no veo que haya un informe que llegue y que haya una reforma del Poder Judicial. De manera que me están vendiendo. Entonces, hay alguien que asalta y hay alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. Aquí te diré que se me ha olvidado en la hoja de ruta una, que son el adoctrinamiento de la población y dejarle... ¿Por qué te crees que ha habido 12 LOCSES? Lo que tú has explicado aquí, mi hija que va a la universidad, yo creo que no lo entiende. Mi hija le he tenido que explicar yo la diferencia entre penal y civil porque no lo pillaba. Yo cuando iba ayudando a mi hija con las cosas del colegio iba viendo pero si esto es básico. Entonces yo recuerdo cuando yo era joven que nos sorprendía mucho cuando llegaba gente de países iberoamericanos que veíamos que el nivel era muy bajo, y el nivel era muy bajo adrede. Entonces, para poder aborregar a una población de forma que no proteste, tiene que ser muy inculta. Ha habido 12 sucesivas LOCSES. Cada una ha ido bajando el nivel más. Se quejan de, la selectividad es que es muy complicada. Ves las preguntas de selectividad y por lo menos las que yo he visto eran bastante fáciles de resolver, ¿sabes? Y entonces, cuando tienes a toda una población que saldría a la calle por defender, no sé, a Antonio Flores, por poner un ejemplo, o que se mata por ir al concierto de Taylor Swift, o que se mata por el fútbol, pero que no es capaz de entender la diferencia entre el legislativo, ejecutivo y judicial, pues es a lo que llegamos. Entonces, no es solo una persona, es todo un sistema muy programado. No es que no lo entiendan, es que incluso cuando las noticias es difícil vivir en España sin haber oído hablar de la corrupción y de que el PSOE por aquí, de que el hermano del presidente por allá, aunque no estés muy interesado en las noticias antes o después, está constantemente en todas partes y todo el mundo está hablando de esto y las dificultades. Lo que impide ese deterioro de la formación en la gente, lo que yo creo que impide es la conciencia, la conexión entre que eso esté sucediendo y que tú no puedas acceder a un piso. Sí. La gente que piensa, porque luego esta papilla que les han metido en la cabeza, ellos ven a la clase política y ven estos trapicheos, ven no sé cuánto, pero luego de alguna manera su cabeza está educada de tal manera que cuando vas y no puedes acceder a un piso, su inmediatez
les dice, los propietarios son muy malos, Ya. hay que quitarles el piso, hay que obligarles a un alquiler oficial, un tope de alquiler, Gracias a Dios. y siempre vas a cargar sobre el malo de la película, que es ese señor que, Es que- en el siglo XIX nos pintaban vestido de cerdo con levita y chistera, que era con un puro, que era el capitalista, y ahora son los propietarios de pisos, son los responsables de que tú no te puedas alquilar un piso, y no son capaces de hacer la conexión. Pero y sobre Bueno, todo- hay dos cosas, un mecanismo de habituación, si todo el rato estás recibiendo noticias, al final te dan igual, y luego se crea un mecanismo de indefensión aprendida. Yo no puedo hacer nada. Cuando yo oigo que dicen, la clase política y el pueblo, oigas, usted tiene capacidad de salir a la calle. Usted podría estar en Ferraz ahora mismo liándola mucho Pero más ¿cómo vas parda a de la salir que a la hay. calle? Tú no puedes invitar a la gente a salir a la calle si tú no estás haciendo lo mínimo que deberías hacer. Porque ahora mismo los jueces los jueces inician una huelga frente al asalto de Bolaños y el asalto del gobierno con una ley que es un claro deterioro de la carrera judicial. Y los jueces salen y presentan la cara y salen a la calle y hacen una huelga. Y tú alguien puede decir, ¿qué utilidad tiene esa huelga? Y dices, ¿con eso se va a cambiar o se va a frenar? Bueno, es que es tu obligación. Tenga o no tenga utilidad real y final, es tu obligación Pero me hacerlo. estás Y dando los la jueces razón están- aquí. y el Partido Popular, tenga o no tenga utilidad real una moción de censura, debería presentar una moción. Mira, te cojo el ejemplo de los jueces, porque el otro día había 6.000 personas allí que nadie se esperaba que hubiera. Hubo un montón de gente, de ciudadanos, que fueron a apoyar sin ser jueces ni pertenecer a la carrera judicial ni nada, en una de las manifestaciones menos publicitadas o concentraciones, lo que no sea, estaba de la publicitada. historia. Y los que no O sea, pudimos estar, los apoyamos. Quiero decir formalmente que también. ya hay alguien que está saliendo. Si empezamos, o sea, lo que hay que cambiar es la conciencia de yo no puedo hacer nada, o esto es cosa de los políticos, por la conciencia de yo puedo salir a la calle, yo puedo mover las cosas, yo Claro, puedo sí, intentarlo, puede ser. ¿sabes? Pero quien puede hacer, tiene que hacer. Sí, ¿no? vale. Y sobre todo aquí clamamos muchas veces por la rebelión cívica, esa rebelión pacífica de que tiene que salir a la calle y quien nos ayuda, entre comillas, a fines óptimos, ¿no?, para nuestro país, como por ejemplo hablar de estos temas. O sea, el mero hecho de que estos temas se pongan en el entorno habitual de la familia, del trabajo, pues contribuye a crear un clima bueno, pues eso, de insatisfacción respecto a quién está en el poder, y eso es muy importante, ¿no? Y este tema particularmente importante, porque yo creo que el gobierno, y lo vemos hoy en las portadas de los periódicos que actúan un poco como cadena de transmisión de lo que quiere el Partido Socialista, ellos están aceptando que aquí hay corrupción. Pero que la corrupción es de todos, que es algo sistémica, que los partidos, ¿no?, el bipartidismo Exacto, tiene. eso. Yo creo que aquí España no tiene un problema de corrupción, o no solo tiene un problema de corrupción, tiene un problema, y lo lleva diciendo Jaime Mayor Oreja 15 o 20 años, estamos en un proceso. Y la corrupción es una parte anecdótica de ese camino. Lo que vemos es un proceso de liquidación de la nación española. Y en ese proceso te encuentras a personajes que se van con prostitutas, a personajes que roban, a personajes... Pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que tenemos un proceso sistemáticamente creado para acabar con la nación española. Y yo creo que por eso es tan importante dar altavoz a los jueces, que son los, ¿no? O sea, al final, uno de los pocos muros de contención que todavía tenemos, y por eso es tan relevante esa manifestación de 6.000 personas a la que aludía ahora Lucía, ¿no? Y sobre todo con el calor que hacía. Yo tuve el honor de estar allí en esa Plaza de las Salesas, también llamada Plaza de la Villa de París, con un calor infernal, 12:30 de la mañana, el último sábado de junio, y aún así me alegré de ver a muchísimas personas apoyando una reivindicación por parte de jueces y fiscales, en general todo el mundo de la judicatura, sobre todo, que no piden una revisión salarial, sino que están pidiendo una cosa muy grave, que es que, o muy importante, que es que no metan la mano en la independencia de los poderes, ¿no? Que no haya esa confluencia del poder ejecutivo con el poder judicial, que es lo que quiere Pedro Sánchez. Pero sobre todo, a mí me gusta esto de poner el foco en lo que se ha llamado la tolerancia social de la corrupción, que es un mal de nuestro país, ¿no? La gente dice, bueno, pues es que efectivamente corruptos hay en todos los sitios. Bueno, y si pues es que esto lo dijo lo el nos ha tocado. propio Pedro Sánchez, por escrito, es que lo dejó por escrito. Corrupción va a haber siempre, que es usted el presidente del gobierno, Sí. ¿sabes? Pero y es una auténtica vergüenza, sobre todo, que haya instrumentos como, por ejemplo, los aforamientos, que es lo que permite que perviva este sistema corrupto en nuestro país. Nos llamaba la atención Europa hace nada con el Greco, sabe usted que es el grupo de corrupción de la anticorrupción, ¿no?, de la Comisión Europea,
que señala cosas pero no hace nada, que esto pasa mucho también, ¿no? Que dicen, bueno, tendrían que ir por ahí. Bueno, pues háganlo, y precisamente esta falta de acciones es lo que hace que perviva este establishment, este sistema político, que haya ese denominador común y que por tanto el socialismo azul y el socialismo rojo sigan viviendo de la mentira política y que no cambien absolutamente nada para hacerse con los puestos, porque lo estábamos viendo con el Consejo General del Poder Judicial al que hacía alusión Borja Montoro, pero pasa también con puestos en comisiones en la Unión Europea, vicepresidencias de comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un cálculo político que el ciudadano creo que no quiere ver, que es que están para repartirse los puestos, y hasta que no le salgan las sumas, a Alberto Núñez Feijóo no va a convocar esa moción de censura o no va a animar a irse a las urnas. Y esto, mientras tanto, es un problema enorme para todos los ciudadanos, porque sigue la corrupción adelante, siguen intentando tapar sus miserias a nivel judicial y, sobre todo, es una huida para adelante, dejando muchos cadáveres por parte del Partido Socialista, específicamente por parte de Pedro Sánchez. Bueno, Alberto Núñez Feijóo ayer por fin presentó la moción de censura a Cuca Gamarra. Bueno, ya por ahí. Y qué bien miden los tiempos del Partido Popular, ¿eh? Sí, también. ¿Cómo lo hace de bien? Era el día perfecto. Para romper la información. Estábamos todos hablando de que al número 2 del Partido Socialista lo estaban metiendo en la cárcel de Soto del Real, y mientras tanto aparece Cuca Gamarra. Impresionante. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hay un congreso este fin de semana, que dices, ya te podías haber esperado un poquito, ¿no? Porque primero, ella que ofrece generosamente su puesto, es ella la que se va, pero yo creo que el tiempo estaba pensado precisamente para que no se hablara mucho del tema Cuca, obviamente. Es que yo creo que le viene muy bien al Partido Popular. Creo que lo que pretenden es que se pase por encima del Congreso que tienen ahora. Realmente les interesan los nombres, que se hable de los nombres. Sí, ahora vamos a hablar de Tellado, y pasado mañana vamos a hablar de este y de aquel y de los nuevos puestos y quién va a ser el portavoz en el Congreso a partir de ahora. Pero la línea política, yo es que sigo sin saber qué ofrece el Partido Popular. A mí es que ya la moción de censura, al margen o no de que fuese útil para echar a Sánchez, es que a mí me gustaría que los españoles tuviesen una cierta ilusión por un proyecto y que pudiesen decir, hay algo diferente, tiene que haber algo diferente, pero empiezo a sospechar que es que la opción política que puede representar el Partido Popular no es tan diferente. Eso es lo que es el problema. Yo no sé si has leído el libro de Alejandro Fernández. No. Pues léetelo, es súper interesante, está muy bien escrito. Sí, Alejandro Fernández es una mente pensante. Sí, está muy bien escrito, es muy fácil de leer. Hay dos libros que me han sorprendido por lo bien escritos que están, que se nota que no ha sido el típico editor. No, eso ahí lo ha escrito uno él. Macarena Olona, que sabe escribir, y dos Alejandro Fernández, porque notas que no es un chat GPT, notas que hay un estilo propio y tal. Seguro. Entonces Alejandro Fernández cuenta su lucha titánica intentando mantener ciertos valores frente a un PP que le acusa de ser Vox y le dice hay que ser más progres. Resumo así todo el libro, pero el libro es muy interesante. Entonces ves que a Cayetana y a Alejandro no les interesa quitárselos de encima, porque ahora mismo son unos activos importantes y porque ahora mismo la gente les sigue con mucho interés, pero por otra parte les molestan. Entonces tienen ahí un... Claro, los grandes partidos se convierten al final en redes clientelares. Estoy cansado de los molestos de los partidos. Bueno, pero pues lo que te vengo a decir, etcétera, que igual la gente, o sea, que cuando los ciudadanos recuperen el sentido de agencia y decir yo puedo cambiar las cosas, no dejárselo hacer a otros, en lo poco que pueda. O sea, el hecho de que para mí fue muy significativo y muy importante que hubiera 3.000 personas, o sea, se suponía que había 3.000 o 2.000 jueces, ¿no? Las otras 4.000 eran ciudadanos, que bueno, una parte sería su familia, ya lo entiendo, pero que cuando la gente se empieza a mover, los cambios igual no van a ser enormemente significativos, pero es cuando tiras una piedra al agua y van haciendo ondas concéntricas. Si no conseguimos devolverle a la ciudadanía la idea de que puede tener agencia, si seguimos con esta idea que es típicamente podemita y está pensada por algo de los políticos frente al pueblo. No, oiga, usted también es política, usted tiene voto, usted tiene plataformas, usted tiene formas de moverse. ¿Por qué te crees que querían eliminar las acusaciones populares, por ejemplo? Usted tiene formas de mantener a determinadas asociaciones, pagarle para que hagan una acusación popular, porque hay que recordar que a Cerdán lo ha llevado a juicio una acusación popular, que se mantiene con dinero que le pagan. Hay que recordar... Sí, gente. No solamente, es justo recordar que a David Azagra, ¿no? Sí.
Gallardo se llama. Miguel Gallardo, el líder del Partido el líder del Socialista, Partido en Socialista, que Extremadura, acaba de ocupar un escaño y que la audiencia es la Le ha audiencia. quitado el aforamiento. Bueno, porque había recurrido a esta herramienta en un fraude, claro. Ha Y, sido de una hecho, acción del equipo jurídico de Vox, que se dice poco, porque yo he escuchado en varias emisoras o he leído en varios periódicos, todo el mundo aplaude mucho la decisión de la jueza, pero la decisión de la jueza no ha sido de oficio, ha sido de parte, ha sido una presentación de una acción que, quiero decir, que también la acción política se puede ejercer y es útil. Pues claro, pero la acción política se puede ejercer, la acción popular se puede ejercer, Claro. pero hay que devolverle ahora mismo la idea al ciudadano de que tiene agencia, porque la idea de la división falsa entre hay una gente que nace y Dios le toca con una varita y le convierte a un político y usted es el honrado pueblo, que además usted es bueno Sí, y ellos yo son malos, completamente de eso acuerdo. es peligrosísimo, porque entonces les dejas a la gente diciendo son muy malos ellos. Sí, ¿Y usted estoy qué? completamente de acuerdo, Usted pero no he hace querido, sus corruptelas traer la pequeñas, acción de Vox sí, vale. porque también existe, en su contrario, un peligro que es muy grande, que es que nos hemos acostumbrado los ciudadanos a que la acción política no se ejerce. Es decir, nuestros representantes políticos están sentados en el tendido y contemplando. Y entonces se les dice, usted tiene que hacer algo. Y te dicen, yo no puedo hacer nada porque lo que yo haga es inútil, etcétera. Y dices, no, hay acciones que son útiles y se pueden hacer. Entonces te vienen a decir, lo que tiene que hacer, la gente tiene que movilizarse, tiene que haber acción popular y tiene que haber manifestaciones. La gente tiene que... Y dices, hombre, es que yo tengo unos representantes políticos y también quiero ver que hagan algo. Entonces, tan peligroso es decirle a la gente, usted no tiene nada que hacer, y eso es verdad, y tiene usted toda la razón, como dirigirse a sus representantes políticos y decir, oiga, yo por lo menos estoy muy satisfecho de unos representantes que digan, yo he hecho algo, y este señor ahora mismo acaba de perder su aforamiento y se vuelve a la jueza que lo estaba investigando porque ha habido un partido político que ha hecho una acción política, de manera que también los partidos tienen acciones que pueden hacer, porque hay gente que parece que está de brazos cruzados diciendo, es que como no tenemos más que 135 escaños no podemos hacer como nada. que tienes dos partidos políticos que son dos grandes redes clientelares y que luego se mueven por esta locura llamada disciplina de partido. Oiga, entonces ¿para qué tengo 132 representantes y van a votar todos como un solo hombre? Yo me quiero imaginar qué estaría pasando ahora mismo si Vox tuviese 130 y tantos escaños. Es lo que me intento imaginar y estoy absolutamente convencido de que la oposición sería muy diferente. Y habríamos ido por otros derroteros, Matías. A mí me parece que hay que poner la luz también en dónde están los políticos cuando no están ocupando un cargo público. Yo creo que vivimos desde hace una década una transición desde la política de partidos a la política de agencias. Y a mí me preocupa enormemente la proliferación de agencias de asuntos públicos, lobby, con la participación de los grandes partidos políticos, con clientes con mucho dinero y entre ellos China, que es el gran proveedor, el que está comprando todas esas agencias y que al final son expolíticos que apenas cobraban dinero, o que no cobraban tanto dinero como el que están cobrando en esas agencias y que están imponiendo a través de las puertas traseras una agenda conjunta. Entonces vemos ahora el bipartidismo, y no quiero dar el nombre de las agencias, pero todos la tenemos a la cabeza, 4 o 5 agencias del OI compuestas por gente del Partido Socialista, por gente del Partido Popular y que tienen hijos de gente por hijos de gente del Partido Popular y que tienen muchísima relevancia en el devenir de los acontecimientos políticos actuales. Y eso es una forma de legitimar la corrupción. Bueno, claro. Es que cuando hablamos de hijos de gente, siempre se nos olvida quién era el papá de Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas de quién era el papá? No, yo no. El papá de Pedro Sánchez era el director de... Era un señor que se metió en el PSOE, era un oscuro trabajador de banca, de alguna forma consiguió alguien, igual que su hijo le hicieron la carrera de económicas, a este señor le hicieron una carrera, bueno, presuntamente le hicieron una carrera de económicas, y fue el director de Artes Escénicas de Madrid. No sé si recordáis la reforma del Teatro Real. No, año 94, presupuestada en 11 millones de euros, se fue a 120 millones de euros. Allí hubo una mordida espectacular, porque además tampoco quedó bonito el Teatro Real, precisamente hubo un montón, pero no había Twitter, entonces las protestas se eliminaban. Este señor podemos presumir que algo se llevó, lo que queda claro es que su nivel de vida se disparó, y entonces metió a su hijo
Hay que tener cuidado cuando un padre mete a su hijo a los 16 años en las juventudes de un partido. Las juventudes de un partido a mí me dan terror, ¿sabes? ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez, aparte de ser hijo de? Pues su papá le metió y nunca ha trabajado. Te vendía, soy licenciado de la Complutense, del María Cristina, que es muy distinto. ¿Vale? Muy distinto. Oye, que es doctor, ¿Qué? Que es doctor. Vale, el doctorado, precisamente, yo tengo un amigo que iba a estar en el tribunal y lo eliminaron del tribunal en el último momento. La tesis, no vamos a entrar en el tema para que no nos metan una denuncia, pero la tesis, su originalidad es discutible, dejémoslo ahí. Es decir, le crean una carrera a medida, le van colocando, jamás ha estado en empresa privada, le hacen lo de siempre, mandarle, lo que hicieron con Lilith Bestringe, con todos, mandarle a Europa muy bueno, un ratito. Sí. Y entonces, es un talento natural para la política. ¿Quién es Pedro Sánchez? El hijo de. Y ya está, y no ha hecho nada más en la vida. Ser más guapo que otros, punto. ¿Quién era su mujer? Pues una señora cuya única carrera había sido estar en Inmark, que era ella accionista, y cuando ella entra en Inmark recibe 8 millones de subvenciones. Y era la hija de otro señor que se dedicaba a otras cosas, pero que las primarias se las pagó Sabiniano indirectamente. Entonces, cuando hablamos de gente que es que de toda la vida su profesión es estar en un partido y sacarle dinero a la peña, pues empecemos por nuestro presidente, que ocultaba hábilmente su pasado porque se creó un pasado. Yo que estaba en la Complutense, yo de origen humilde, lo del Peugeot. Se va por el mundo con un Peugeot. El Peugeot no sabemos si era suyo, alquilado, robado, pero lo que te puedo decir es que él tenía 2 coches de alta gama. 2 coches, no uno, de estos típicos que parecen una nave espacial, ¿sabes? Entonces él se va con una pinta de fenestrado por el mundo, con una pinta, y en un Peugeot como supercutre. Decían, su madre era de extracción humilde. Pero había 4 en ese. El otro día salía, me hizo mucha gracia, el delegado del gobierno en Madrid. Martín se llama, no creo recordar, no estoy muy seguro, no recuerdo. Que también iba en el Peugeot, no cabía. Fernando. Si es que había, sí, eso, no, pero decía, hablaba de los asuntos de corrupción en el PSOE y decía, bueno, no podemos generalizar. Porque en definitiva son 4 sinvergüenzas y se le ha sumado uno más, porque pero yo efectivamente iban 4 y estábamos hablando de 3, que ya han caído 3, y el cuarto es el menudo. Ábalos, Koldo, Sánchez y es que iban Adriana Lastra, que os olvidáis que también iba en ese Peugeot. Adriana Lastra iba en el Peugeot. Iba en el Peugeot. Lo que pasa es que debía ser que cuando se paraban en el maletero. El Peugeot caben 5, ¿eh? Iba a la plaza Puigdemont. No, pues se ve que cuando se paraban en sitios de amables señoritas, pues Adriana iba y entraba y salía, pero Adriana sí fue. O debía ir ella en tren y luego les encontraba porque el tren todavía funcionaba. Le tocaba a Lucía el asiento del hermano pequeño que te toca en medio, ¿no? Los que somos de familias en las que hay bastantes hermanos, te tocaba en medio y decías, joder, qué fastidio, tío, me ha tocado en medio. Había varios en el 124 de Bilbao, había varios en medio. Adriana detrás y delante Cerdán y, bueno, no creo que... Adriana Lastra y Cerdán, que ahora ya no se conocen, pero... Oye, época en la que tenían que ir cuando íbamos los pequeños en coche, porque había trenes, pero estaban muy ocupados, pero por lo menos funcionaban, no como está pasando en nuestro país. Ahora mismo tenemos la información de trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla. En particular, está interrumpido el transporte entre Madrid y Sevilla porque hay 2 trenes, uno de ellos con viajeros, que siguen parados desde primera hora de la mañana de hoy en las vías de alta velocidad por una avería en la catenaria que se registró a última hora de ayer en la provincia de Toledo. Vuelven los problemas al Ministerio de Transporte de Óscar Puente, vuelven los problemas a todos los ciudadanos. Imagínense esos son ustedes. Fachas que están robando cables, creo. Pues fíjese usted qué drama el que esté parada la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, una cuestión desgraciadamente habitual. Es que ya sin embargo, de cerca. Si veis mi perfil de Twitter del año pasado, el año pasado yo me quedé en Madrid. Y yo no sé conducir. Bueno, sé conducir, tengo un carné simbólico. Mejor es que no conduzca usted, tal y como lo está describiendo. Entonces, por razones varias, tenía que hacer muchos viajes por Madrid. Y yo era tan subsunta que me iba en tren. Me quedé tirada, o sea, todo mi Twitter era ¡odio Óscar Puente! Porque claro, me quedaba... Pero hay una cosa muy importante. Lo que yo veía era que el tren, básicamente, había mujeres
hispanas, latinas, que son las únicas personas que no pueden decir, bueno, me cojo un coche o hacemos entre 4. La clase trabajadora, más clase trabajadora y la subclase de la clase trabajadora, las señoras siempre mayores que van a limpiar, las chicas que van a servir copas, las chicas que van a trabajar en el centro, y todas con una cara de resignación tremenda, que hubo una vez que yo pensé, porque claro, hoy me he desvanecido viniendo en el metro, yo soy una señora mayor, yo subo las cosas a 44 grados y me da un chungo. Bueno, pues este partido que se llama socialista y de los trabajadores ha dejado tirada a la clase obrera más baja, porque todos los demás pueden conseguir o irse con un coche o pactar 4 irse en coche. Ahora nadie coge el tren, todo el mundo le tiene pánico. Cuando subes a un tren de cercanías, lo que estás viendo es que son aquellos que ya no se pueden permitir otra cosa. Y encima se están convirtiendo en peligrosos porque ya no pueden hacer ningún plan realmente serio porque cuentan con quiero decir que nadie llega a un sitio con el tiempo justo pensando. No pienses en irte a Atocha, piensa que tienes que venir todos los días a llegar a tu trabajo. Lo sé perfectamente porque tengo una alumna que toca cercanías y le está y no solo eso, sino que encima se ha convertido en un foco delincuencial, porque hay un montón de bandas que están por ahí y tú llegas y de repente... Bueno, hay una banda esencialmente que es la que se ha llevado las catenarias. El dinero de mejorar la vida, que cuando tú subes al tren... Quiero decir que cuando te dicen ahí, el tren no funciona porque todo eso, dices, depende del ministerio que ahora gobierna el ínclito Óscar Puente, dice, el dinero que tenía que estar invirtiéndose en eso no está. Claro. Porque ese dinero efectivamente... Y como encima la gente no sube, lo que dejas subir es a delincuentes, perdón. No, pues más que nada porque nosotros, entre otras muchas cosas, tenemos compromisos publicitarios. Pausa publicitaria y les devuelvo la palabra, porque esto que están diciendo es muy importante. ¿Dónde está el dinero que nos tenía que haber ayudado a mejorar las infraestructuras? ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está el dinero? Y sobre todo, ¿lo van a devolver? Pausa y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228. Con total garantía de satisfacción. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell.
Tenemos una conversación interesantísima cada vez que llega la publicidad y les tengo que cortar. Me sabe fatal. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que lo escuche la audiencia, ¿no? Estamos hablando de diferentes cosas relacionadas con la corrupción, con problemas como, por ejemplo, cuando le dicen a un ciudadano que su dinero, cuando paga la declaración de la renta, que lo tienen muchos muy recientes y les ha tocado pagar ese cobro del IRPF, seguro que ha pasado por banco, si no ahora, ayer o anteayer, le dice, oye, esto va para carreteras, va para trenes, va para hospitales, va para colegios. Y tengo que decirles, mentira cochina. Los socialistas viven en la mentira política y a dónde va es a sus bolsillos, lo estamos viendo. A sus bolsillos y a la red clientelar, que Y a era la red precisamente lo que clientelar. estaba explicando. Si tú ves el tren de Aragua, el tren Maya, el tren a Chaco del kirchnerismo, es robas, y siempre roban en trenes porque debe ser lo más fácil. Una parte te la llevas tú y otra se va en diversa red clientelar que a veces no es tan obvia, y te lo voy a explicar, para que la gente te pague. Entonces él hablaba, no, si yo conozco a gente de profesores liberales. Yo recuerdo a una señora con la que yo tuve un conato de hacer que no llegó más, gracias a Dios. Y una de las cosas que paró el conato de hacer fue que ella en teoría era escritora, ilustradora y no sé qué. Y luego descubrí que ella trabajaba con un montón de ayuntamientos en Andalucía que le iban pagando conferencias, colaboraciones, patatín patatán, que de ahí venía su dinero. Entonces aparentemente es una profesión liberal, aparentemente ella no está en ninguna red clientelar. Lo cierto es que vivía muy bien a base de conferencias. Entonces en muchos casos dices, no, si él es abogado, si él es no sé qué, abogados que trabajan para la Generalitat yo de Cataluña. en este caso que estábamos hablando a micrófono cerrado, es una persona que me consta que no tiene absolutamente, es pura y sencillamente es un votante de izquierdas de toda la vida que se cierra a la realidad. La excepción que confirma la regla, Ya, pero en general quiero cuando decir que es que hay personas que verdaderamente estábamos hablando del apagón en aquella conversación y entonces bueno esto está por investigar porque es que esto está ahí y es no quiero ir, no quiero ver porque no me interesa pero saber. en general cuando te tocan a tu dinero es cuando empiezas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente a la que su dinero no le toca. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una conversación, estar sentada en Sevilla, siempre lo cuento, era un pueblo de Sevilla, y podría decir el nombre, pero prefiero no. Y tenía unas señoras al lado, unas señoras, en la mesa de al lado. Ya sabes que los andaluces hablan muy alto y enseguida les escuchan, diciendo que cuando le llegara al PER, la una iba a comprarse un coche mejor y la otra iba a arreglar la verja de la casa. Pero y lo decían en alto, o sea, no les lo encontraban súper normal. Pero entonces, esto... cuando tú estás repartiendo dinero por aquí y por allá de todo tipo, tienes una población cautiva que te va a votar. Y no siempre es el de la paguita del PER o el inmigrante, a veces es una profesión liberal que es que trabaja para 50 ayuntamientos, ¿sabes? Lucía, red clientelar o no, ayer salieron una encuesta en El Mundo, yo creo muy interesante, de Sigma 2, donde te decía el impacto que habían tenido todos esos escándalos de corrupción en el voto del Partido Socialista. 1,5 puntos, Ya. que es la nada más absoluta. Red Hay clientelar. uno de no cada todo 4 es españoles clientelar. les da exactamente igual lo que haga el Partido Socialista, que va a seguir votando. Pues y es una vergüenza que uno de cuatro españoles de alguna manera directa o indirecta reciba dinero, pero yo estoy convencida porque es lo que veo, porque me he movido dentro y entonces voy viendo que abogados, escritores, profesiones perfectamente liberales que en el fondo cuando rascas un poquito, si el gobierno y el signo político del gobierno cae, pero dejan de comer. eso, y sobre todo periodistas, presuntos periodistas, que ninguno es hubo periodista. Una vez 11.000 periodistas. Sí, pero es que aparte, o sea, gente que no tiene ni un título, que en algún caso, no sé si se han sacado el COU, que está cobrando 11-15.000 euros al mes, que esto no te lo gana. O sea, yo tengo un amigo que es farmacéutico de altísima, que está en la Pfizer, creo. Mi ex, que es bioquímico de altísima también. Es que no llegan a ganar 50.000 años con doctorados en bioquímica y hablando 3 idiomas. Y le estás regalando a gente, con tal de que repita el argumentario, 11.000 euros. ¿Sabes? 11.000 euros en lo que cobran en la tele, porque luego se van sus conferencias, sus no sé qué. Hay una red clientelar muy montada y esa red puede ser perfectamente 1 de cada 4, sin ironía, porque desde el que cobra 11.000 euros hasta el que le llega 200 euros al mes, pues algo es, ¿sabes? O el que consigue una obra de determinada manera porque es un constructor que mira qué casualidad le ha caído este terreno y se lo han negociado. Pero no, yo estoy completamente de acuerdo. Hay una red clientelar, es seguro, y hay gente que
vota porque el interés de su bolsillo se ve afectado directamente. Estoy completamente seguro y no lo niego, pero estoy completamente seguro también de que hay personas que es que van de cabeza y se niegan a ver la realidad. Yo cuando he visto y que esas tienen un voto personas que se de negaban a sectarismo verlas, mental, una especie de yo cerrazón siempre mental. que he visto el sectarismo mental, que al principio no entendía, me ha bastado rascar un poquito para darme cuenta, pero al principio no lo ves, porque lo esconden, obviamente, porque no te lo van a decir, ¿sabes? Y luego hay una cosa, digo, que es lo que hablamos con las portadas estos días, ¿no? Uno ve la portada del País, lo que quieren decir es que la corrupción es de todos. Entonces, cuando uno se convence de que todos los partidos roban, pues dices, oye, ya que todos roban, que robe el mío, ¿no? Claro. Entonces, De que son los malvados corruptores, porque ellos son ángeles del Señor. No, lo que que sucede, han sido tentados no, por Satanás, lo que se les ha sucede presentado. pasa una cosa, que es con esa manera de pensar y enlazando esto del voto cautivo y del voto que depende de esa paga que recibe. Entonces, hay una manera de pensar, hay una derecha que efectivamente piensa, y esto relacionado con lo que acaba de decir Jové, hay una derecha que piensa, efectivamente, existe un voto cautivo y existe un voto que es asistencial. Y esta gente vota al Partido Socialista porque el Partido Socialista es su fuente de ingresos, y esa paguita, tal. Y entonces hay una derecha que piensa lo que tenemos que hacer es tomar la posición y repartir nosotros la paga. Es decir, Moreno Bonilla. Entonces lo que hay que hacer es, no vienen a acabar con el sistema asistencial, vienen a sustituirlo, convencidos de que si se ponen ellos a repartir, entonces la gente, toda esa masa a la cual no tienen intención alguna de sacar de la situación en la que están, es decir, lo que me interesa es ocupar el sitio del rey. No me interesa cambiar el sistema es un sistema viciado, es un sistema corrupto. Lo que me interesa es aprovecharme del sistema viciado. Y entonces el Partido Popular, y Moreno Bonilla lo pongo como ejemplo especial porque yo sé lo que ha hecho en Andalucía cuando ha llegado, que ha sido ocuparse de todo lo mismo que se estaba ocupando el Partido Socialista. Piensa, de esta manera, yo creo que es un error, porque no se tiene en cuenta efectivamente ese otro voto, que es un voto sectario, y que antes o después, de repente, los coge con el pie cambiado. Y cuando de repente, a pesar de haber estado repartiendo dinero, y a pesar de haber estado manejando ese sistema asistencial, y además y haber estado alimentando a toda esa población pasiva, a pesar de eso, de repente llega un golpe, ¡pum!, y se quedan con la boca abierta. Y cómo es posible que nos haya pasado esto si nosotros gestionábamos muy bien, porque no tienes en cuenta el voto sectario. Y lo que tienes que hacer es acabar con el sistema asistencial. Tienes que tener las narices suficientes como para llegar y decir, esto hay que reducirlo, hay que meter la puñetera motosierra de una vez por todas. Ya, pero solo puedes meter la motosierra, el caso Milei, que era lo que iba a decir, es que solo puedes meter la motosierra cuando llega un momento en que realmente la mitad de la población está manteniendo a la otra mitad y ya es insostenible, y ahí te dan la razón. Sí, pues ese momento lo hemos pasado ya momento nosotros. Estamos a punto de pasarlos por... ¿Sabes lo que, ahora mismo lo que es disparó a la Milei? tercera parte de la población la que está Disparó a manteniendo. Milei fue una chica que asesinaron en el Chaco, que ahí había dos gobernadores, que sabes que siempre van en pareja, Pedrito y Begoña, Irenita y Pablo, pues estos no me acuerdo cómo se llamaban, César y Mariela, yo qué sé, no me acuerdo. Y mataron a la hija de su novio, a la novia de su hijo. Y era una chica y la tiraron a los cerdos. Entonces, en Chaco desaparecían un montón de personas, ya se sabía que era por eso, estaba por hecho, pero esta era una chica guapa y que no venía con esto. Y de repente es la gota que colma el vaso. Es decir, se sabe que había un montón de desaparecidos en el Chaco, se sabe que el Chaco era un narcoestado dentro de otro gran narcoestado como era Argentina, se sabe de todos los problemas, se sabe que se había perdido el tren, pero de repente llega una chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, Cecilia Strizowski. Y es que resulta que la chica era muy guapa, que el caso se hace viral, que la pobre qué culpa tiene, porque no se había metido por política, se había metido en esa red por amor, y se ve que vio más de lo que tenía que ver. Y plink, es cuando esto empieza a hacer dominó y empieza a tirar, y alguien se harta. Pero tienes que llegar a ese punto en que alguien se harta. Y de momento... Y aquí no nos hemos hartado. Yo veo que no. Pues eso, si 1 de cada 4 sigue votando al PSOE, ¿cómo nos hemos hartado? Y a mí me preocupa precisamente esa tolerancia social de la que hablábamos antes. O sea, estamos muy cansados, pero aún así sigue resistiendo. Yo no sé cómo agitar conciencias, cómo invitar a la gente a plantearles que hay una posibilidad, que es que caiga el régimen de Pedro Sánchez, pues y que por tanto estemos en por ejemplo, lleva años trabajando con una realidad como es la cubana, en la que yo me imagino cuál tiene que ser el grado de desesperación de una población como la cubana, y sin embargo llega un momento que dices, pues es lo que hay.
Pues lamentablemente, o sea, yo la sensación que tengo además con Cuba, que es un régimen totalitario, donde te espía tu vecino, que eso es lo que muchas veces no se entiende aquí. Lo hemos vivido aquí durante el COVID. O sea, por favor, en mi último juicio yo descubro de casualidad, cuando llega la policía, porque yo no lo sabía, que a mí me tenían espiado el móvil, y yo no lo sabía, pero es más, te cuento, nosotras teníamos un sector de feministas, algunas del PSOE y otras no, un grupo de WhatsApp, y de repente veo mis mensajes y acciones que íbamos a hacer, que se las sabían. ¿Y por qué? Porque había una del PSOE dentro. Es que nos metían, o sea, ¿qué coño les interesa 20 señoras que están haciendo unas acciones? régimen que está describiendo. Exacto, pues ya lo tienes aquí. Lo que pasa es que el régimen tiene un paso más, o sea, que es lo que yo hablaba antes con Borja cuando estábamos desayunando. A mí lo que me preocupa ahora del régimen cubano es que se han olvidado de Cuba. A ellos lo que les interesa es tener un país que pueda votar en Naciones Unidas, que pueda actuar como legítimo en el derecho internacional, pero en nombre o bajo los intereses de Irán, de Siria, de China, de Rusia. Entonces, estamos en un momento geopolíticamente tremendamente complicado. Y yo tengo la sensación, y aquí esto es un tirabuzón a la tercera, ¿no? Pero que este gobierno, que es un peón más, nos está sacando de Occidente y acercando a un escenario tremendamente peligroso, ¿no? Y en medio hay una serie de corruptos que se forran, ¿no? Pero que nos están sacando de... Turquía 2. Es peligrosísimo, y es peligrosísimo, por eso, insisto... ¿por qué crees que querían ir a boicotear a Orbán y ponerle a Orbán como si fuese el Averno? Porque nosotros nos tenemos que colocar en el otro lado. No he contado antes, pero hace 10 años más o menos organizamos en la Casa de América de Madrid un acto de denuncia de la persecución de los homosexuales en Cuba. No apareció nadie del Partido Socialista. Ahí estaba Mario Noya, nuestro amigo, y es que no, evidentemente, ¿no? Si era una... Entonces, porque a ellos lo que les interesa es, ¿no?, una crítica a Orbán, y nos están... Y además, Matías, hemos visto precisamente como la semana pasada, cuando hablábamos de la Comisión de Recursos de Derechos Humanos de la Unión Europea, al final el Partido Popular votaba para que la vicepresidencia acabara en manos de Isabel Serra, de The Left. Isa Serra, que precisamente tiene de socios pues a países como Irán, Cuba, pongan ustedes el denominador que quieran. Esos son los que van a velar. Un miembro de Patria. Claro, esos son los que van a velar por los derechos humanos desde la Comisión Europea. Pues claro, es que es todo una auténtica broma. Isa Serra en particular, yo estuve en ese desahucio y yo puedo decir que yo vi con mis propios ojos lo que hizo, que no os lo tiene que contar otro, pero por si acaso hice un hilo y lo probé, y un artículo probando que estaba allí de diversas maneras. Entre otras cosas dice, me enteré casualmente de que había, porque venía de la universidad, a las 10 venías de la universidad. Casualidad. Me enteré de que vi el desahucio. O sea, sales por el metro y llegas a ver con una visión de Superman lo que está pasando en aquella calle. No tenía ni idea de aquella convocatoria, si la has colgado en tu perfil de Facebook. O sea, mintió como una turista paraguaya, con mis respetos a Paraguay, lo siento. Mintió como una vendedora de alfombras. Pero la cuestión es que, aparte de todo eso, yo estaba allí. Y vi a ella y a su grupo, porque además es una chica muy llamativa. Era una chica muy llamativa. Muy guapa. Sí, muy alta, muy tal. Entonces, una señora que se perdió la cabeza, que empezó a tirar piedras y se le fue la cabeza, porque está claro que se dejó llevar por el sentir de vamos a gritar. Bueno, es que existe tiene eso, un es ese tipo de autocontrol personas. Cero. Cobre o no cobre, Isa Serra tiene en la cabeza absolutamente cero. ¿La va a metido. poner usted en esto? Pues ¿La ya ha ven recompensado? ustedes. Efectivamente, es que al final se colocan los unos a los otros. Don Guillermo Díaz, que acaba de entrar en el estudio, bienvenido de nuevo para traernos la voz de los oyentes, si no me equivoco. Por supuesto, doña Carmen Carbonell, los oyentes han estado contactándose con nosotros, han estado escribiendo en nuestra página de X, Radio Libertad DS, @Radio Libertad DS, también en nuestro apartado de publicaciones de YouTube y en el chat de YouTube, donde se forma otra tertulia aquí aparte y donde comentan en directo todo lo que están comentando ustedes en esta... Lo que les gusta y lo que no les gusta, que también es importante y les hacemos caso. Bueno, pero lanzamos una pregunta como hacemos todas las mañanas, y hoy en particular les teníamos que preguntar por Santos Cerdán, que ya está en prisión, y qué va a pasar después, ¿no? La pregunta concretamente es, ¿quién cree usted que será el siguiente en entrar en prisión? Damos 4 opciones, como en todas las libre encuestas que lanzamos a nuestros oyentes. La primera es Ábalos, la segunda es Koldo, la tercera es Pedro Sánchez y la cuarta es Begoña Gómez.
¿Qué opinan nuestros contertulios? Begoña no entra en prisión, pero Begoña va a juicio porque la avalancha de pruebas ya es abrumadora. Y no digo indicios. No digo indicios. pruebas y además, directamente. por tonta, porque esta señora iba haciendo las cosas y la gente sacaba fotos. Y aparte, claro, tú estás en la Ay, la Complutense, ingenuidad, la le robas ingenuidad. la cátedra a gente, porque la Complutense es muy duro subir. Muy duro, o sea, hay profesores asociados que no están ni cobrando 1.000 euros y de repente entra esto y te crees que la gente no va a empezar a recopilar información, que es lo que pasó con el hermano, ¿de verdad crees que no? Pues yo apuesto por Begoña, creo que Armengol ya también y Víctor Torres los tenemos que meter en nuestra... En nuestra quiniela, don Matías, ¿cuál es su opción? Pues no se estaba pensando en Soto del Real, que tiene unas vistas maravillosas. No estaba Una pensando piscina en magnífica. Qué buenos privilegios, ¿verdad? Lo de la piscina no es verdad, lo digo porque estaba allí. La piscina existe, pero siempre que dicen... y siempre lo digo aquí, lo de la cárcel es un paraíso tal, yo he ido a muchas cárceles y La cárcel nunca es un paraíso, ciertamente. Hombre, privar de libertad, pues lógicamente es un castigo, pero... las cárceles españolas no están bien atendidas. Pero lo que Matías quiere es animarles a que entren en prisión. Entonces vamos a vender esa idea idílica de Soto del Real para que el Peyote entrando, los tres saliendo de la Eso es. cárcel. Hombre, Oye, para una y tenemos persona como Coldo, tenemos es también idílico, al porque fiscal en vez de general del ganar Estado. mucho dinero, Yo estoy yo abogo por eso, porque cambien el furgón de la Guardia Civil por un Peyo. Que vayan entrando con un Peyo, eso sería un punto. Sí, Don sí. Borja, usted también apuesta por este caso, por el meter Pues a... no me a queda los remedio, integrantes del Peyo. Creo que tiene razón doña Lucía cuando ha dicho que Begoña sería, por la lógica, pero lo que me resulta extraño es que ni Ábalos ni Coldo vayan a ser los primeros. Eso es sorprendente. Porque yo creo que... ¿Por qué no les han... Tú piensas, ¿por qué no les han metido Con a un ellos a poquito, prisión? como se dé un poco de prisa a la jueza en Extremadura, el primero que va es Gallardo. Sí, a este ¿Por qué paso. Coldo y Ábalos no han entrado en prisión y Santos Cerdán sí? Venga, piensa un poquito, que tú eres muy inteligente. No, pero porque yo- unos yo sí y otros no. se me Porque ocurre, unos no se se me han ocurre. venido a pactar, sospecho, porque No me diga. usualmente te registran en la casa y tú estabas allí y faltaba que pusieras pendrive SOE no incautar, ¿sabes? Este no llevárselo, por favor. No tenía... Sí. Cerdán no ha tenido una que se lo Y haya sacado encima ahí. le han dicho, o sea, ya ha dicho un uno, no pendrive. recuerdo cuál, que decía que es que, pero lo decía uno de ellos, que Coldo pactó que entraran a su casa, que fue Coldo que nos ha traicionado, que fue... Yo creo que Coldo se vio venir la que se avecinaba y dijo, yo pacto ya y me libro la primera. Bueno, y tenía grabado absolutamente todo, que también es sorprendente. No Qué es nada casualidad, por si sorprendente, acaso. Por si acaso, todo el que entra en casualidad. política tiene que tener un seguro y se llama grabaciones para que luego en un momento determinado pueda tirar de la manta o no, según sus intereses. Don Guillermo, ¿cómo queda la encuesta? La encuesta queda de la siguiente manera. El 49% de las personas que votaron en la encuesta dice que Ábalos va a ser el siguiente. El 34% dice que Coldo, el 10% dice que Begoña Gómez y el 7% dice que Pedro Sánchez. Pocos votos para Pedro Sánchez. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que va a A pasar. ver, que también Begoña, es importante, entrar a prisión igual no entra, pero que es la que el juicio va adelante y ya es imparable, esto lo tengo clarísimo, todo lo que hay es ya abrumador y ya veremos cómo se libran, pero juzgada va a ser, eso ya te lo digo. Un par de comentarios, si les parece, de los oyentes para darles voz también a ellos. Y muchos oyentes que están de acuerdo con lo que se dijo, y con la respuesta aquí de los contertulios. Por ejemplo, Munet, que nos escribe en X y nos dice, están todos en fila india. No nos olvidemos de Armengol, Montero y también Bolaños, que también están ahí. Lo que pasa es que en las encuestas de redes sociales solamente nos permite 4 opciones. Sí. Pero si no, pondríamos una lista. Porque- Efectivamente, o si no- hay limitación de caracteres. No pero son caben muchos. los 40 ladrones, ¿no? Podemos Exacto. poner la lista del PSOE también. También ahí. podría ser Ahí, la exactamente. papeleta incluso, ¿no? Por Esa supuesto. lista electoral. Oye, y que hay uno del que nunca hablamos, que digo, y que además no es sospechoso, pero que digo, que tiene un tren de vida, que es Bono. Bueno, Es- Pepe Bono, Blanco, sí, sí. este zapatero que huele a la Pero lo que es palestra, muy que nunca se interesante fue del es todo. Que el Delfín, el discípulo de Bono, es paje. No, Sí. que es el bueno del Y ahora, PSOE, es que bueno, el bueno Pero del se sabe, PSOE, no, pero si es que Paje hubiera... no hemos visto vídeos de la familia de Paje bailando. No hemos visto cocina de ningún su vídeo, casa y- pero sí De sabemos... momento, gracias a Lo Dios. que es que te Afortunadamente. pierde la vanidad, es decir, yo soy la hija de Bono y disfruto de un tren de vida del Recopón de la Baraja y lo último que me hago es un TikTok. Y tú, Pero es para conectar Sí. con el pueblo. Ya Es la no, impunidad, Lucía, la impunidad. Eso a la si vas gente le a, gusta a mucho. tener muchísimo dinero, no te vas a una cátedra que sabes que vas a despertar odio y van a llamar por teléfono. No, Es está que bien. no dejas que te graben todos los actos en los que se le ve a Bolaños aquí, a tu asistente acá, a tu Te dedicas a asistente soplar moviendo sobre todo. pasteles en un reservado de un restaurante de Dejadme lujo. que le dé otra vez La voz a los gente oyentes conecta. por aquello de que también este programa lo hacen ellos. Guillermo, Por supuesto.
supuesto. Un par de comentarios más que nos quedamos sin tiempo. Exactamente, Carolina nos pregunta, ¿y si van todos juntos? Y Miguel Castilla nos pregunta, porque habíamos dicho que nos dice que la respuesta de Sánchez sonaba como troll, pero no es una respuesta troll. Nos dice, Sánchez, antes de entrar en la cárcel, este sujeto, entramos todos nosotros. Uf, Dios no lo quiera, ¿no? Que vaya el primero y ya nosotros vamos Que hay viendo. momentos que pienso que va a aducir un problema de salud, porque enfermo está, eso es obvio. Bueno, enfermo por lo está. menos... Entonces una salida lógica sería, sería declararse. tengo gravísima enfermedad, me interno en una clínica en Suiza. La sanchitis aguda que padece desde hace muchísimo tiempo. Don Guillermo Díaz, muchas gracias por traernos la voz de los oyentes. Un auténtico placer compartir mesa con doña Lucía Echevarría, muchas gracias. Don Matías Joven, muchísimas gracias por habernos traído su aportación desde la Asociación Española Cuba en Transición. Muchas gracias, Carmen. Y don Borja Montoro, que le seguimos muy de cerca. Muchas gracias. Que también es importante. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente y sobre todo los comentarios en Twitter, que es un espacio de libertad y que nos gusta mucho en esta casa. Nos gusta mucho, lo pasamos muy bien. Por lo menos eso que no nos quiten. 9:59, nos acercamos a las 10, momento del punto final con Paco Linares y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. Saludos cordiales, gracias, muy buenos días. Novelas, películas, artículos y crónicas te hacen pensar que la realidad es mucho más cruel que la ficción. Desde luego, las izquierdas superan con creces, las novelas de espías, ladrones, asesinos. Santos Cerdán, la mano derecha de Pedro Sánchez, alias el Doctor, ingresó en la cárcel Soto del Real ayer e inmediatamente la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a Santos Cerdán como a una persona que no tiene nada que ver con el PSOE. Esta demagoga, que durante 17 años se dedicó a arruinar Andalucía y que ahora denosta a Cerdán una mentirosa compulsiva, hace unos días ponía la mano en el fuego por él, igual que Sánchez, que estando en la cumbre de la ONU en Sevilla, dijo que el gobierno colabora con la justicia. Y me pregunto yo, ¿colabora igual que lo hace con el juez Peinado cuando se trata de su mujer? ¿O en otro caso, colabora con la justicia entre cientos de casos cuando lo hacen con su hermano? Hay muchas películas sobre este tema. Una de ellas es Juego de espías, dirigidas por Tony Scott con los actores Robert Redford y Brad Pitt. En resumen, te encargamos una misión, pero si te pillan, no te conocemos. Aquí en política, quizás, igual me equivoco, podría ser así más o menos. Te doy poder para robar y financiar el partido, pero si te pillan, no sabemos nada. Y en última instancia, como pasó con los ladrones políticos en Andalucía, siempre nos quedará Conde Pumpido. Qué aburridos son estos socialistas. No tienen ni un día, desde que se fundó el partido, para ayudar al obrero honestamente. Solo para molernos a impuestos a todos. Mañana, más y mejor. Punto final.